inclusive como para hacer capacitaciones, como por ejemplo ya la Corte ha estado incluso colaborando acá con la Suprema Corte y esto ha sido muy satisfactorio. De hecho, inclusive, bueno, esto no se le ha dado así como un seguimiento muy estricto porque, bueno, por falta de recursos, pero sí se han detectado, digamos, ocasiones en donde luego de una capacitación de repente cambia el criterio o sentido, digamos, de resolución de un mismo problema que anteriormente, digamos, se resolvió de forma diversa y después se resuelve ya aplicando estos estándares. Por ejemplo, nos ha sucedido con Guatemala, ha sucedido con El Salvador. También, por ejemplo, cuando la Corte Interamericana realiza, pues, por ejemplo, hace sesiones fuera de su sede en Costa Rica, pues tiene un contacto muy directo también con el Poder Judicial. Normalmente los jueces de la Corte se reúnen también con los jueces, por ejemplo, de Cortes Supremas o Cortes de Constitucionalidad. Y también es curioso ver cómo después de eso, no digo que siempre, pero en muchas ocasiones también a veces cambian el sentido de las decisiones. No digo que esto sea bueno per se, pero digamos al menos se empieza a ver a la Corte Interamericana también no como un tribunal que está por allá en Costa Rica y bueno, y de dónde salió y qué hace. Críticas muy fuertes que se le hacen de bueno, es un tribunal que no sabe ni cómo está el Estado, como unos jueces que ni siquiera tienen la nacionalidad del país pueden siquiera, digamos, como opinar, ¿no?, sobre el derecho nacional. Pues bueno, esto ya es un tema pues igual más profundo, pero igual no debemos dejar olvidar, o sea, no debemos olvidar que pues la Corte Interamericana está creado por los propios estados, ahí participa México, en los procesos de selección de estos jueces participa México, digamos, no es algo impuesto, no es algo ajeno en realidad, y por eso es que también se justifica, digamos, pues la incidencia que pueda tener la Corte Interamericana en los jueces nacionales, pero también sin dejar de lado que los jueces nacionales también han llegado a incidir en las decisiones de la Corte Interamericana y sobre todo cómo ahí el principio pro homine ha jugado un papel relevante y lo va a jugar ahora a raíz del artículo 1, sobre todo porque por el ejemplo que ya han mencionado, el del arraigo, ¿no? Tenemos derechos que están reconocidos en los tratados internacionales que están en juego por el arraigo previsto ahora ya de forma expresa en la Constitución. El artículo 1 plantea entonces ya una misma jerarquía. ¿Cómo lo vamos a resolver o cómo se va a resolver? ¿No? Y ahí el principio pro homine juega un papel importante porque tanto, digamos, como principio rector en la Constitución, ya expresamente, como un principio rector también en los tratados de derechos humanos, porque está previsto en los tratados de derechos humanos. Creo que con eso. Bueno, muchas gracias, Yuria. Pues bueno, vamos, si así lo prefieren, podemos abrir un espacio para preguntas, para ir recogiendo algunas preguntas. Propongo que recojamos unas 3, 4 aquí en el foro y que las casas de la cultura nos hagan, ¿no?, unas 3, 4 preguntas igual y pasamos la palabra nuevamente a los expositores. Bueno, Luis Miguel aquí, bueno, el compañero ahí de lentes, Adriana Ortega, ¿no? ¿Cómo? 3, aquí sí. ¿Alguien más aquí? ¿No? En las casas de la cultura, ¿cómo puedo saber si hay una pregunta? Bueno, entonces, ¿no? Bueno, empecemos ahorita con las preguntas que están planteando. Luis Miguel, por favor. Buen día. Todavía no cumplimos un año de las reformas y hoy estamos ante un peligro real de tener una regresión. Y ese peligro real está en la contradicción de tesis 293-2011, mejor conocida por el tema del bloque, pero en realidad con el planteamiento de jerarquía sobre los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la obligatoriedad de la jurisprudencia de toda o de una parte. Ahí lo que se está discutiendo es la permanencia de la supremacía constitucional. Si esta postura, que además se anuncia mayoritaria, al final perdura, entonces la Constitución no puede ser sujeta de control, de convencionalidad.
Si el tratado es más favorable, no puede sustituir a la disposición constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución es la que establece la última palabra en restricción y suspensión de derechos, se dice ahí. Si la Constitución no puede ser sujeta a control difuso de convencionalidad, abre un hoyo en esta figura, en este método. Porque entonces, si la Constitución te da la respuesta, ya no tienes por qué ir a tratados internacionales, donde la respuesta puede ser variable, pero de todos modos la Constitución prevalece. Y ante esta realidad, a mí me gustaría escuchar sus posturas sobre esos debates en este pleno, hoy inconclusos. Muchas gracias. Mi compañero de la tercera fila, ¿le pueden pasar el micrófono, por favor? Sí, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Mi intervención también radica sustancialmente en lo que acaba de comentar el compañero que me antecedió. Y también quisiera yo contextualizar utilizando las palabras del doctor Caballero, en el sentido de hablar, precisar un antes y un después de la reforma al artículo 1 de la Constitución. Un antes hablábamos de que no estaba permitido el control difuso, y también se hablaba de la jerarquía que tenía la Constitución respecto con los tratados internacionales, es decir, los tratados internacionales no podían estar por arriba de la Constitución. Después de la reforma, pues se invierte todo, y pareciera ser que estamos adoptando una postura tibia, y reutilizando la palabra para ser diplomático, porque no concebimos que con la resolución en el caso de Rosendo Radilla se abra la puerta para que nosotros podamos cuestionar el texto mismo de la Constitución a la luz de un tratado internacional. Yo he tenido la oportunidad de leer todas esas tesis que derivaron del caso de Rosendo Radilla, y nunca se habla de contrastar un tratado internacional con la Constitución, siempre se habla de ley secundaria que no sea acorde al tratado internacional o a la Constitución. En la intervención de la licenciada Yuri se mencionaba ya lo relacionado con el arraigo, pero bueno, también existe un artículo 38 de la Constitución en su fracción segunda que permite la suspensión de derechos políticos con el mero dictado del auto de formal prisión, es decir, también se rompe con el principio de presunción de inocencia, que consiste hasta que no se le puede suspender de ningún derecho hasta que sea realmente encontrado responsable y se hayan agotado todas las instancias. Y bueno, el compañero que me antecedió hacía referencia a la tesis en el sentido de que si ya la Constitución protege el derecho, ya no podemos ir al tratado internacional. Entonces pareciera ser que nos da miedo, o pareciera ser que nos estamos ubicando en un punto intermedio y que nos está haciendo difícil transitar de ese antes a este después. Sería todo, gracias. Muchas gracias. Vuelvo a abrir para preguntas si alguien más quiere animar aquí o en las casas de la cultura, no sé si hay alguna pregunta, ¿no? Entonces doy la palabra nuevamente en el mismo orden, Claudio. Por favor, Germán. Hola, buenos días. Germán Baltasar, para servirles a todos. Mi pregunta es sobre la cuestión de jerarquía, porque, digamos que yo como juez formado en la tradición continental, tradicional, a la que ha estado sujeto México desde siempre, estoy acostumbrado a construir la estructura normativa para el análisis de casos, partiendo del principio de que la Constitución es nuestra base de nuestro sistema, nuestro límite del sistema y el elemento de control del propio sistema, dentro del ámbito interno. Y realmente sí me preocupa mucho el paradigma nuevo que se propone de considerar que los tratados internacionales estén al mismo nivel o incluso encima de la Constitución, porque creo que de alguna manera
hay que considerar que no se cambiaron todos los preceptos constitucionales en la reforma. El 133 se dejó igual, y si analizamos el proceso de reforma legislativo, bueno, constitucional, expresamente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se dijo que el 133 no se podía tocar, porque se mantenía precisamente la idea de que dentro de nuestro sistema la Constitución sigue siendo la norma más importante y fundamental. Entonces, si el 133 condiciona la inclusión de los tratados a que estén acordes con la Constitución, opinión personal de un servidor, creo que el argumento tradicional para sostener que los tratados están por debajo de la Constitución sigue manteniéndose, por lo menos esa razón. Ahora, se dice que en el párrafo tercero, del artículo primero, se le dio el mismo rango a los tratados internacionales que a la Constitución. Perdón que difiera, creo que el artículo no dice eso. Dice que en la interpretación de las normas relativas a derechos humanos tienen que tomarse en cuenta las disposiciones, tienen que hacerse conforme a la Constitución y conforme a los tratados. No dice que en caso de que los tratados digan una cosa distinta a la Constitución, preferamos los tratados. El 133 sigue diciendo que los tratados deben estar acordes con la Constitución. Ahora, a partir de ahí, opinión personal, creo que no podemos decir que se rompió el principio de jerarquía dentro de nuestro sistema. Ahora, ¿por qué no le veo problema? Porque nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los tribunales nacionales, si bien es cierto que como representantes del Estado mexicano estamos obligados a cumplir las convenciones internacionales, también es cierto que como instrumentos jurídicos del Estado mexicano estamos obligados a respetar la Constitución y actuamos dentro del sistema nacional. Ahora, precisamente aquí viene un problema de hasta qué punto se integra el derecho internacional al derecho nacional. Pero creo que aquí es cuestión también de separar las competencias, porque el artículo primero constitucional también establece que todos los órganos del Estado están dentro del ámbito de sus competencias, obligados a promover, respetar, garantizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que aquí lo que a veces se pierde de vista es que la Constitución dice dentro de las competencias. Es decir, yo como juez, magistrado en un tribunal colegiado, no voy a poder decir al resolver un juicio de amparo, que, bueno, pues de una vez anula una ley con efectos generales. ¿Por qué razón? Porque no está dentro de mi competencia como tribunal colegiado, o como integrante del tribunal colegiado. Por más que yo haga análisis y argumente con las razones más maravillosas que pueda encontrar, que una disposición sea inconstitucional o contraria a la convención. Entonces, si de todas maneras la reforma condiciona la actuación de los tribunales al ámbito de competencias, creo que tenemos que regresar o mantener el principio de que ningún tribunal nacional puede poner en duda la fuente de su jurisdicción, que es la Constitución. Ahora, respecto a lo que comentaba el primer compañero, perdón, no anoté su nombre, en el sentido de que puede haber una regresión en la contradicción de tesis 293, híjole, yo creo que hay un problemita de concepción. ¿Por qué razón? El hecho de que la Constitución esté por encima de los tratados, yo creo que no genera ningún problema en sí, automáticamente. ¿Por qué? Porque hay que establecer también, o tomar en cuenta que, y eso lo ha dicho nuestra Suprema Corte desde hace mucho tiempo, perdón, me apuro, que la Constitución, cuando habla de derechos fundamentales, antes le decíamos garantías individuales, creo que no son lo mismo y creo que no son equivalentes, y sí cambió mucho el sistema, pero bueno, esa sería otra discusión. Dijo que la Constitución establece mínimos, que pueden ser desarrollados y ampliados en normas secundarias. Entonces, no necesariamente cuando un tratado internacional establezca algo diferente a lo que dice la Constitución, va a ser inconstitucional. ¿Por qué? Podemos tener una disposición constitucional y una disposición de tratado que sea más favorable que la Constitución, y no necesariamente vamos a decir que porque es distinto a lo que dice la Constitución no vamos a aplicar el tratado. No, yo creo que precisamente es cuestión de distinguir. En nuestra Constitución tenemos disposiciones que establecen derechos como mínimos y tenemos disposiciones que establecen límites. Entonces, bueno, si un tratado establece una disposición que viola un límite establecido en un precepto constitucional, yo creo que ahí sí el tratado sería contrario a la Constitución, y estando autorizados a hacer control difuso, los tribunales tendríamos que decir, lo siento, este tratado, aunque a nivel internacional
genere obligación para México, a nivel interno es contrario a la Constitución, yo puedo hacer control difuso incluso del tratado y no lo aplico, cumplo mi Constitución y esto va en relación, por ejemplo, con el arraigo. Pero, ¿qué pasa? Esa es nuestra función como órganos internos del Estado mexicano. Eso no limita la posibilidad de que a nivel internacional la Corte Interamericana pudiera hacer análisis y decir la Constitución mexicana está mal, pero esa es facultad de un tribunal internacional y no de un tribunal nacional. Gracias, perdón. No, muchas gracias. Bueno, pues bastantes comentarios interesantes. No sé quién quiere tomar la palabra. ¿Sí? Adelante. Yo quisiera insistir nada más en si le entramos a esto desde el punto de vista, si le entramos a esto desde el punto de vista abstracto, vamos a tener una discusión bizantina. La Constitución no es blanco y negro, ¿sí? La Constitución es una norma. Ciertamente los mexicanos tenemos la mala costumbre de hacer de nuestra Constitución un reglamento, ¿sí? Prácticamente un código de procedimientos penales, si ustedes quieren, en el caso del arraigo, ¿sí? Pero nunca vamos a tener una contradicción directa entre un tratado y el texto de la Constitución. Lo que vamos a tener son perspectivas para complementarlo, ¿sí? Para complementarlo o dejar de complementarlo. Y el ejemplo que hacía del 38 fracción segunda me parece estupendo. Simplemente lo hemos jugado de distinta manera y nadie se ha muerto por no aplicar a rajatabla el texto de la Constitución. Entonces, si empezamos a discutir qué pasa si el tratado está en contra de la Constitución, estamos en una discusión abstracta. Ahí sí, neto, no nos vamos a poner de acuerdo nunca, ¿sí? Pero si lo empezamos a bajar caso por caso, sí nos vamos a poner de acuerdo y vamos a encontrar estándares. Arraigo, por ejemplo. ¿Cuál es el estándar constitucional para el arraigo? Se decía que con la orden de aprehensión no se le negaba ni el vaso con agua. El arraigo ya no hay que pedir ni el vaso con agua, ¿sí? Una interpretación conforme sí nos puede ayudar a transitar de qué impacto o qué alcances puede tener el 16. Ya, si el tiro no funciona, bueno, igual el caso si llega a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana dice, pues esto no funciona, como usted decía, ahí sí queda ya en manos de tribunales internacionales. Pero el punto es, tenemos muchas herramientas para construir cosas que hagan una perspectiva de control, de constitucionalidad, si ustedes quieren, o de convencionalidad en función de dónde lo estamos agarrando, para generar interpretaciones adecuadas de nuestro texto de la Constitución. Y eso es el punto o la oportunidad más importante. Y al final del día sí tenemos una cláusula de cierre. Y no son ni los tratados ni la Constitución, es la Corte. Es la propia Corte. Y la Corte es la que decide hasta dónde estira la liga o hasta dónde deja de estirarla. En ese sentido, entonces, tenemos un control muy cotidiano, muy vivo, mucho menos abstracto de lo que pudiera parecer en nuestra discusión cotidiana, me parece. Bueno, muy interesante. Estas preguntas nos llevan un poco a la discusión local, pero comparto el punto básico de la intervención del mensaje de José Antonio. Es decir, lo peor que nos puede pasar a los mexicanos, que nos encanta el formalismo y tal, es vivir la reforma de este modo, intentar hacer una reconstrucción teórica a la cual ponemos un estándar de perfección y a la cual tenemos que llegar, y si no es perfecto, el sistema es malo. Como si el sistema anterior, digamos, no fuera un acuerdo subteorizado, en el sentido de que, digamos, el derecho es una creación humana y demás. Entonces, con mucho respeto, yo también me siento obligada a dar este mensaje. Es decir, lo peor que podemos pensar es construir el sistema desde las patologías o construir el sistema desde la perspectiva de la hipótesis más difícil imaginable, construir el sistema desde la perspectiva de que el diálogo entre cortes no es un diálogo, sino que es un enfrentamiento, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es ser mucho más pragmáticos y, como siempre, no quedarnos en la discusión del bloque, sino empezar a decidir diferentemente los casos de libertad de expresión, de libertad de asociación, etcétera, y veremos que los casos difíciles y patológicos realmente son pocos y que en todos los países del mundo existen
y no somos el único país con bloque, entonces, mientras tanto, vayamos aprendiendo qué ha pasado en otros países, cómo solucionan esos casos que van a ser menos de los que pensamos. O sea, primer punto. Segundo punto, me encantó la exploración ¿cómo te llamas? Es que no... Germán. Porque, digamos, o sea, esas son las inquietudes que muchos operadores jurídicos tienen. Sin embargo, quiero cuestionar algunas de tus premisas, digamos, que yo siento que no son tales. Tú dices esta cosa de que, bueno, la Constitución, los tratados, como tratando casi los tratados como un cuerpo extraño, algo así. Pero lo que no tenemos que olvidar, claro, es que tú, o sea, por una parte lo reconoces, pero por la otra no. Todo este lío lo ha armado el constituyente, digamos. Es decir, eso es la Constitución la que da este mensaje. Por tanto, no es que tú tengas que defender como una especie de soberanía nacional expresada en la Constitución versus otras cosas, sino que la Constitución querida, la Constitución que tú quieres que sea jerárquicamente suprema, esa Constitución es la que es un árbol ahora. Y nos da la tarea colectiva de pensar cómo la construimos y cómo la aplicamos, pero no es que tú digas es como una pérdida de soberanía constitucional. No, o sea, el poder constituyente constituido... No, yo sé que quizá no estamos en desacuerdo, pero como puede haber partes de tu intervención, entonces yo quiero como puntualizar cosas. ¿Por qué? Porque me parece que si tú tomas en cuenta lo que yo digo, como que todos nos quedamos como más tranquilos y no en esta cosa, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Primer punto. Segundo punto. Yo no comparto tu idea de que el principio básico del ordenamiento jurídico mexicano, ni ahora ni antes, sea el principio de jerarquía. Estamos en un Estado federal y desde siempre en este país ha habido más de un criterio de aplicación y selección de normas. Y, o sea, pero deja el Estado federal, o sea, desde el Código Civil y las codificaciones, tenemos lex specialis, lex posterior, y en un Estado federal, obviamente, el principio de competencia, que es una lógica completamente distinta al principio de jerarquía. ¿Qué pasa ahora con la reforma? Que además tenemos el pro homine, lo cual hay que pensar también en clave federalista, que nadie lo hace. O sea, ¿qué pasa con las constituciones estatales? ¿Qué pasa con las leyes estatales? ¿Qué pasa en una resolución de derechos en un Estado? ¿Se pueden saltar la Constitución Nacional o no? ¿Pueden aplicar el tratado? ¿Se pueden saltar todo y aplicar su ley porque es más pro homine? Entonces, ¿por qué esto también me parece un mensaje tranquilizante? Porque no, o sea, no es verdad que antes teníamos como esta cosa tan clara y que el principio de jerarquía no solucionaba todo. De hecho, no era así. Y ahora simplemente el asunto es usar el mismo sistema que ya era complejo a la luz de otros objetivos. Y los objetivos intuitivos son bastante claros. Tener una lectura generosa de los derechos. Y esa intuición es bastante comprensible y aceptable. Y eso no quiere decir que no haga falta muchísimo trabajo jurisprudencial y teórico para, digamos, para que, como decía también Juan Antonio, pues, por ejemplo, el control difuso no nos lleve a situaciones de disparidad muy grandes, ¿no? La famosa seguridad jurídica, que a mí no me gusta llamarle seguridad jurídica, sino igualdad en la aplicación de la ley. O sea, esta es la cara que me importa de esto, no tanto la seguridad por la seguridad, sino que tengamos unos ciertos criterios uniformes que a los ciudadanos se les aplican de manera uniforme y tal. Pero más allá de eso, de nuevo, me parece que estamos haciendo un análisis en que ahora de pronto por la reforma es todo absolutamente ultra complicado y nosotros no vemos que nosotros lidiábamos con problemas pues de una manera humana, como hacemos los juristas y demás, pero ya lo hacíamos. Solamente un punto también tranquilizador en relación con lo que tú decías, Luis Miguel, que es un poco lo mismo, es decir, de alguna manera, o sea, esta peor hipótesis, yo lo siento mucho, pero no he podido estudiar con detalle la discusión de la Corte sobre esta contradicción que quedó aplazada y que es sin duda muy importante, pero imaginemos que se impone la peor hipótesis posible y acabamos digamos, en una reconstrucción del sistema en que parece que el pro homine no tiene tanto peso versus un criterio de lex específica o algo así. Pero incluso en estos casos, solo quedarían las cosas igual si nosotros hacemos una interpretación restrictiva de lo que la Constitución dice. O sea, esta Constitución específica no tiene un contenido evidente. O sea, este es el chiste. Por ejemplo, o sea, las normas sobre los extranjeros en México.
Imaginemos que dentro de la administración del bloque acabamos con un criterio así, no tan automáticamente se aplica tal, sino veamos más específicamente qué dice la Constitución. Bueno, la Constitución dice tantas cosas que reconstruir realmente la posición constitucional de los extranjeros es una locura. O sea, que incluso en esa tesitura el trabajo importante es interpretativo. Incluso si el trabajo interpretativo quedara mochado por un criterio que dice los criterios solo son orientadores, bueno, depende de cómo interpretemos orientador, depende de cómo hacemos los distinguishings en los casos concretos, ¿sí? O sea, entonces, ¿cuál es de nuevo, simplemente como un mensaje tranquilizador? Esperemos que nuestra reconstrucción del sistema, y eso es como importante, me lo hizo ver también tu intervención muy bien, es verdad que la Constitución ha cambiado el 1, pero sigue el 133, pero tampoco lo que no puede ser es que acabemos interpretando la Constitución de modo que el 1 no tenga ningún peso. Es decir, si hay que hacer una interpretación sistemática, hay que dar un poco de peso a todo. Entonces, incluso en las hipótesis más tal, si ciertos operadores jurídicos se toman, más allá del diseño teórico del asunto, que quede en una... que no es que no tenga importancia, digamos, o sea, y que no es que me preocupa, ¿no? Pero en realidad, una vez tú sabes que los derechos fundamentales no son algo que camina por ahí, sino que se va construyendo en cada caso y demás, y que el texto constitucional mexicano, más que cualquier otro en el mundo, porque dice tal cantidad de cosas, claro, sí, es una constitución como la gringa y tal, pocas cosas, pero el nuestro es tan heterogéneo y dice tal cantidad de cosas, y en un artículo te dice que los extranjeros tienen todos los derechos, y en los otros no les permite tal. Entonces, creo que, no sé, que digamos, que de nuevo, es recuperando el principio de mi intervención, que las batallas reales para el cambio se van a lidiar a nivel interpretativo, aunque no subestimo que dar un mensaje u otro a los jueces sea poca cosa, o sea que, no sé, pero evidentemente que tenemos que estar atentos. Muchas gracias. Yuria, ¿querías decir unas palabras? Sí, solo como una breve precisión de esta discusión de que si el 33 no cambió, si el 1 entonces también.